a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Fidel Fácil. Hoy vamos a hablar de este maravilloso tema que es el estudio de nuestro instrumento. Bueno, quería compartiros en el momento en el que yo estoy ahora, después de muchos años de autoestudio, digamos, de autoenseñarme, pues he llegado a una serie de conclusiones que quería compartir con vosotros. No son ni las mejores ni las peores, son las que yo he llegado. Si os resuena, pues adelante, y si no, pues nada. Cuando estás solo, tenemos muchas cosas positivas, como son pues la libertad y el ir por el camino que deseas. Cuando estás solo, me refiero cuando estás solo en tu aprendizaje, es decir, que no has encontrado una persona que te mentorice, que te guíe, que te ayude, porque muchas veces es muy difícil encontrar a la persona idónea. Yo pasé mucho tiempo hasta que la encontré y mientras tanto he ido conociendo personas, influencias, cursos, vídeos, desde hace más de 10 años, pues eso, bebiendo de todo y entonces construyendo mi propia rutina. ¿Qué ocurre? Que autorregularse es bastante complejo. Nos pasa a los humanos, somos así, parece como que si nos dicen lo que tenemos que hacer, funcionamos mejor que si somos nosotros quienes nos autorregulamos. Bueno, algunos, pero es un bonito reto hacerlo. Y otro de los obstáculos, digamos, que encontramos es el por dónde empiezo. Es tan vasto el campo que hay que por dónde empiezo. Por tanto, bueno, pues para saber por dónde empiezo, lo primero es saber dónde estoy. Muchas veces tenemos ideas de nosotros mismos y de nosotras mismas irreales. Con lo cual, el primer, digamos, la primera labor que podemos hacer, sí, es que quiero encontrar las palabras adecuadas. La primera labor que podemos hacer es saber dónde estoy, qué nivel tengo, cuáles son mis aptitudes, mis talentos, mis dones, qué me resulta más fácil, qué me resulta más complejo. En fin, sí, hacer una autoevaluación sin fustigarnos. Siempre digo esto, ¿no? Porque las autoevaluaciones, el autoanálisis, creo que siento que es muy valioso para crecer a muchos niveles. Sin embargo, si lo hacemos desde el lugar inadecuado, nos va a mermar nuestra autoestima. Y no se trata de eso, sino al contrario. Es decir, de una manera sana y verdadera, saber dónde estamos. Bien, una vez tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues cada uno tendrá sus técnicas. Yo medito mucho, intento verme desde fuera, no sé, bueno, cada uno, eso ya es cuestión de cada uno. La segunda labor sería ¿qué objetivos tengo? Claro, si me quiero dirigir hacia algún lugar, si quiero crecer, tengo que tener un objetivo, un aliciente, no sé, lo cual nos lleva a algo que creo que es muy importante, que es el ser realista. Bien, yo quiero tocar Sarasate, pero llevo 3 años tocando el violín. Si soy un genio, pues me lo puedo proponer y lo hago. Pero quizá no es realista mi objetivo
un corto plazo, que sí lo es en un largo plazo. ¿Qué pasa? Que si quiero llegar a tocar Sarasate o quiero llegar a tocar algo súper difícil, no sé, tocar como Daryl Anger o como Casey Dreesen, pues tengo que saber qué pasos hay hasta ahí. Sabiendo dónde estoy, qué pasos he de dar, por dónde empezar a caminar. Porque la música es un proceso que se va integrando en el tiempo. Yo voy practicando y de repente voy adquiriendo, no lo adquiero de un día para otro. Puede ser que florezca de un día para otro, más siempre porque he ido construyendo y de repente florece ese don o esa manera de hablar o esa técnica, lo que sea, porque se ha integrado en el tiempo. Entonces, una vez hemos analizado los pasos que nos llevarán hasta ahí, es decir, pues este año, si quiero tocar tal, pues tengo que ponerme con estas técnicas o con estos lenguajes o con este tipo de repertorio o con estas escalas, etc. Que no es solo una cosa, o sea, son varias, ¿no? Pero bueno, saber más o menos. Y la otra labor, donde también, o el otro lugar donde ser realistas también, es de cuánto tiempo dispongo. ¿Vale? Porque muchas veces pensamos que dedicamos más tiempo o del que realmente dedicamos o que tenemos más tiempo del que realmente tenemos. Entonces, es bien cierto que cuando uno quiere algo que requiere una práctica como un deporte o como la música, probablemente tengamos que hacer concesiones de otras cosas. Por tanto, nos lleva a lo siguiente, que es de este tiempo del que dispongo, lo voy a utilizar de manera efectiva. Voy a estar centrado. Para mí va a ser un ritual, por ejemplo, para mí lo es, ¿no? Cada día que me pongo a tocar, respiro, centro mi atención, intento no estar muy mental, sino estar en mí, estar en el cuerpo, en la intención, en el foco, más no con la basura mental, ¿no? de todos los días, pues ya sabemos de qué hablamos. Al utilizar el tiempo de manera efectiva, ganamos mucho tiempo en nuestra práctica. Y bueno, después de haber leído, de haber investigado, de haber comprobado, si eres un músico de élite, probablemente eches horas. Pero estudiar más de 4 horas en tu día es una pérdida de tiempo. No digo tocar, digo estudiar. Porque llega un momento que tú mismo, tu cerebro, estás reventado y ya no das para más. Si somos gente que nos acercamos al Fidel porque nos gusta y no de manera profesional, bueno, hay gente que igual puede sacar 4 horas y quiere sacarlas, pero probablemente tenemos una vida y pues si acaso podemos sacar un ratito cada día o 2 tardes a la semana o... ¿Vale? Esto me lleva a deciros que es casi mejor dedicar un poquito cada día que un día meterme una pechada de 5 horas. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, porque se integra. Si yo hago esto un día, lo repito al día siguiente y lo hago un tercer día, probablemente se me vaya integrando. Si de repente practico 4 horas un día y ya luego tengo la clase, no te da tiempo a integrar esa práctica. Entonces, saber cuánto tiempo dispongo y hacerme una tabla de decir, venga, pues voy a ensayar por lo menos 3 veces por semana. ¿Y cuánto tiempo voy a ensayar? ¿Cuánto tiempo voy a estudiar? Porque esto nos lleva a la gran
fase, a la gran fase de todo esto. Es decir, si tengo, por ejemplo, imaginaros que tengo 1 hora y media de estudio, pues quiero aprovecharla, como hemos dicho, de manera efectiva para avanzar. ¿Y qué hago? Pues compensar los tiempos. En una práctica tendría que haber un poco de todo. Y siempre ponernos retos. Porque si yo practico lo que ya me sé, lo que me sale fácil, que para el ego está muy bien, porque dices, ¡ay, qué bien me sale! ¿No? Te vas con subidón. Pues no estás practicando en realidad, porque no estás proponiéndote un pequeño reto. Si algo nos cuesta, significa que ahí hay que poner atención. Y está bien, porque es que vamos por el buen camino. Claro. Entonces, os quiero, bueno, pues proponer una tabla. Yo esto es lo que estoy haciendo ahora. Durante todo mi estudio, estos 12, 13 años, he ido cambiando. Aunque siempre ha estado bastante en esta línea. Ahora mismo me encuentro en este momento y os propongo, bueno, pues realizar la práctica desde aquí. Entonces, yo me apunto en una libreta cada día lo que quiero hacer. Vale, tampoco soy súper... si me salgo un poco, me dejo salir, porque si no te dejas salir de ahí, te vuelves tan rígido que ya no sirve de nada lo que estás haciendo. Pero sí me apunto en una libreta, quiero esto y esto. Y empieza siempre por la técnica. Es decir, si yo sé, o sea, si yo el objetivo que me he marcado, por ejemplo, es pues disponer de más colores en la música, pues por ejemplo puedo estar unas semanas practicando el modo mixolidio y entonces empiezo por realizar escalas en ese modo mixolidio, realizar ordenamientos, los ejercicios de técnica que se me ocurran que van a desarrollar es eso que yo quiero. O el sonido, si quiero desarrollar el sonido, pues tengo que centrarme en el arco. Entonces, la parte de técnica se centrará en el agarre, en pasar el arco, en cómo cambio, en fin, en mil ejercicios o mil, sí, 1000 ejercicios que os pueden ayudar. Importante, la técnica tiene que ir, es parte de la música. Nos ayuda a quitar barreras y poder expresar lo que tenemos dentro. Entonces, no hay que subestimar la técnica y hacerla así, desmotivados, al revés. Hay que hacerlo siempre desde un punto de vista musical. La técnica por la técnica es solo técnica, más la técnica al servicio de la música es otra cosa. Entonces, por ejemplo, 20 minutos de diversos ejercicios. Después, que es lo que yo siempre he hecho durante todos estos años, es alternarlo con algo creativo, algo que para ti sea creativo dentro del instrumento. En este caso he puesto creatividad con un propósito, porque podemos utilizar la improvisación para crecer técnicamente también, ponernos retos técnicos y es muy interesante. Entonces, por ejemplo, durante 15 minutos puedo improvisar, por ejemplo, rítmicamente, ¿no? Con el instrumento, sin el instrumento, con un metrónomo, con un patrón de una canción que me gusta y que no me sale, utilizando solo síncopas, en fin, con un propósito muy claro que nos va a ayudar y eso nos ayuda a crecer porque estamos investigando en algo muy concreto. No es sin más, es algo muy concreto. Después,
pues tiene que haber una parte central, es decir, que quiero trabajar, que estoy trabajando este tema o este solo o esta obra, pues nos metemos ahí. Después de haber hecho técnica y de haber hecho esta parte creativa, nos metemos, por ejemplo, otros 20 minutos. Hemos hecho 20 minutos, por ejemplo, 15 minutos de creatividad y 20 minutos de este solo, de esta obra. Y ya tenemos 55 minutos. Pues, bueno, fijaos. Después podemos hacer otro acto creativo, porque probablemente ya estaremos ya bastante atorados. Entonces, en esta parte creativa puedo, por ejemplo, incorporar más elementos, que sea un solear sobre algo muy concreto, o sea, muy concreto con más elementos, no solo rítmico, por ejemplo, sino rítmico y melódico, meterte en un solo o en cómo hacer diferentes patrones, mixolidios en los cambios de acorde, pero siempre desde la parte improvisativa, por ejemplo. O buscar información incluso también sobre temas con esa técnica y ver si hay alguno que me llama la atención y acercarme a ello, ¿no? Yo también os propongo que descanséis unos 5 minutos, respiréis y digáis, vale, venga, ¿qué pasa? Y a lo último, yo os diría que lo que venga. Yo compongo mucha música así. De repente siento la necesidad creativa de ese momento y sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de foco en la técnica o en mejorar algo, aquí me pongo a experimentar. Por ejemplo, cuando he hablado antes de la otra parte creativa, se me ocurre que si estáis trabajando un tema, pues ya te pones a improvisar sobre ese tema, por ejemplo, o hacer variaciones o con algo más concreto. Pero aquí estamos hablando de dejar que venga el flujo inspiratorio o no tiene por qué ser creativo, podéis tocar cosas que os gusten, que os salgan, que disfrutéis, que podáis ir más allá al tocarlas de nuevo, etc, etc, etc. Entonces, sí, esto sería todo. Resumo. Técnica, creatividad con propósito. Una parte central en la que nos queremos centrar con un tema o una obra. Aplicar a eso algo creativo. Variaciones, etc, etc, etc. Descansar un poquito y luego ya irnos por los cerros de Úbeda haciendo lo que nos dé la gana, ¿no? Que al final la música es como se ha creado. No se ha creado estudiando ahí, sino me pongo y lo que sale, ¡fum!, flujo de creatividad. Importante, que esto es algo que empecé a hacer hace muy poco y me parece algo muy valioso. Y es tener un cuaderno de seguimiento. En este cuaderno de seguimiento, en mi práctica diaria, si me grabo vídeos, que esto sería estupendo, haciendo los X ejercicios o viendo un poco cómo o la autoescucha, etc, etc, apunto lo que veo que tengo que mejorar. Siempre siendo honestos con nosotros mismos y sin el látigo. Es
para decir, he de enfocar mi atención en la afinación, por ejemplo. Pienso que afino mejor de lo que afino, ¿no? Entonces, o aquí el tempo. Por cierto, metrónomo, nuestro mejor amigo. En fin, que es útil. Espero que os haya resultado útil esta explicación. Y que si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis dar al like en el canal, podéis consultarme, comentar, compartir, lo que deseéis. Un abrazo. ¡Mua!